Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Viernes 16 de mayo. Hoy día era días de cine, pero vamos a combinar hoy día. Vamos a combinar, tenemos un Also Starring acá. El Gaita le dicen. Tiene como 200 pitutos. Matías Claro, ¿qué tal? No la hagan reír tanto, Claro. Matías. No había escuchado nunca ese sobrenombre. Matías Claro, el librero, tiene Truman Librería en el Apumanque, es panelista de NTV, Televisión De Nacional, sí. columnista Sonar y de Radio 13C. Hoy día nos acompaña acá en Página 13, en Tele 13 Radio. Bueno, y el elenco estable, Cristian Ramírez, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo está, amigo mío? Ya, Acá vamos a estamos. jugar con esta mezcla que siempre la había conversado, que es cine y literatura. Y vamos a partir con el cine, con Cristian. La carga más preciada, ¿de qué se trata? Bueno, este es un estreno en salas. Es una película animada, pero no animada para el público infantil. Yo diría que de hecho no es un filme familiar. A ver, mira, la premisa es esta. Ya, Estamos en los días más duros de la Segunda Guerra Mundial, año 43, por ahí, en pleno campo y bosque polaco, invierno, nevado, y de un tren cae un bebé a la nieve y es encontrado por una campesina. Ahora esta campesina siempre se acerca al tren pensando que viene algo, digamos. Ella le reza al dios del tren, Ya. por decirlo de alguna forma, y lo dice, y encuentra esta guagua. Ella no tiene hijos. De alguna forma la guagua llega como un regalo, pero también como una carga. O sea, ella y su marido apenas consiguen ir dando vueltas. Además que no están rodeados de los vecinos más simpáticos. claro. Y estos trenes en realidad llevan carga humana. Ah, de los campos de concentración. Exactamente. Ya. Y claro, en algún momento nos enteramos por qué votaron a la guagua. No les Ya. voy a contar la película. No, digamos, pero se puede deducir. pero claro, y el filme que tiene una especie como de carga fabulesca, es como una fábula, está dibujado, está animado, es decir, no cuenta con actores más que en las voces. ¿Y son dibujos como infantiles o...? No, son dibujos, yo diría que realistas, en el fondo. Ya. Ahora, cuando uno ve la película, uno piensa en otros filmes ambientados como en el periodo, como La tumba de las luciérnagas, por ejemplo, este filme japonés que es muy terrible, y la verdad es que el tono es más o menos similar. Si uno anda medio deprimido, mejor no darse vuelta Ya, no por, verla. por la carga más preciada. Sin embargo, es una buenísima película, fíjate. Y la están dando en el cine. Claro, a mí me sorprendió porque el autor de este filme en realidad no tiene las mejores credenciales. ¿No? Se llama Michel Hazanavicius y él es el director de probablemente la peor película que ha ganado el Oscar en lo que va del siglo. ¿Cuál? El Artista. ¿Te acordáis de este filme De en blanco Brody. y negro? No. ¿No? No es el pianista. Claro, el pianista. No, el Artista es una película muda ¿Ya? de la era del cine mudo, filmada en blanco y negro, y que le ganó al Lobo de Wall Street el Oscar a Mejor Película. Ni me acordaba. Para que veáis. Po. O sea, Y este era el director. Claro, este era el director, este es un gallo que ha hecho una carrera media disparatada, pero este probablemente es el filme más logrado que yo le he visto. Con este sería el ganado el Oscar. Mira, o por lo menos podían haberlo nominado, digamos, pero no, de verdad que es una muy buena película. Se conecta también con una buena cantidad de literatura relacionada con el tema, ambientada en esos días. De hecho, aquí el señor Claro Sí, tiene... Sí, Bueno, pues vamos a es que- seguir con los libros. A ver. Es que Grunberg, el autor del libro en que está basado la película. La carga más preciada. La carga Es más un libro. preciada, sí, es Ya. un libro, es un francés que se llama Jean-Claude Grunberg. que es el guionista de la Quiero película. destacar mi pronunciación Es porque... increíble. Después de Alfredo Joannan es la mejor. Por favor. Y de Pierre Cardin. Y este señor Grunberg es autor, es director de teatro y es autor de libros infantiles. Ah. ¿Cachai? Entonces tiene ese giro y él, una curiosidad, trabajó como sastre y su obra de teatro más famosa se llama El Taller, Le Atelier. Y es famoso, un gallo bien conocido. Y cuenta, y en sus libros, en sus obras de teatro, sale mucho el tema del holocausto, del exterminio de los campos de concentración nazi, porque su padre fue víctima y estuvo en esa instancia. Perfecto. Él es hijo de. Entonces, la carga más preciada también, en el fondo, es un homenaje a eso, a la memoria de su padre y a lo que su padre pasó. Po. Y ahí también se conecta con la historia sin spoiler.
Oye, la bailarina de Auschwitz, propones Sí. tú. Bueno, entonces, siguiendo con esta línea, Claro. hay muchos libros de la Segunda Guerra Mundial de distinto tipo. Hay novela histórica, hay ficciones, hay libros de psicología de Frentón. Y uno de ellos es La bailarina de Auschwitz, que tiene una conexión súper importante con otro clásico de la literatura de sobrevivencia nazi, que es El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Es un libro, un clásico. El diario de Ana Frank debe ser el más famoso, ¿no? Como literatura de la segunda. El más Claro, famoso, sí. digo, no el Sí, mejor. Claro, porque además es el primero que Claro. es el primero que salió a la venta Sí, po. y que fue adaptado al cine, Y hay etcétera. muchas películas de Ana Franco, ¿no? Hay- Por lo menos hay como 3. Sí, Ya. Por lo menos hay como 3. No. Y el Incluyendo libro- hay una sobre la amiga de Ana Frank a esta altura. Claro, imagínate. claro. Y el diario Ana Frank, que además es un libro, sí, pues, un clásico, se lee en todos lados, en el colegio, en todas partes. Pues. Claro. Bueno, y en el caso de La bailarina de Auschwitz, es un libro que se publica por ahí por el 2019, una cosa así. Y es una mujer que se llama Edith Eger, que está viva todavía. Ella tenía, no sé, 12 años, 13 años, cuando los detienen y los envían a un campo de concentración, a Auschwitz. Matan a los papás, queda viva ella y la hermana. Ella entrenaba para gimnasia, pensaba ir alguna vez a los Juegos Olímpicos y bailaba. Y en algún momento, en alguna presentación, ella baila el Danubio Azul frente a Mengele. Mengele, uno de los cerebros más tétricos Joseph Mengele. del régimen nazi, que hay un libro de él. Que terminó sobre- viviendo en Argentina. en Brasil muere. Ah, en Brasil, tienes razón. tienes razón. En Argentina es otro más. Sí. Eichmann, ¿no? Sí, Eichmann. Que Que también tiene un libro bien. Que los secuestran los judíos y se lo llevan Sí, a... justamente. de Que tenía- vuelta. Eichmann tenía un criadero de conejos. Claro. Hay fotos de él con conejos y es como un abuelito con conejos. Y el tipo Walter era un- Rauff estaba acá en Chile. Claro. Bueno, y Mengele muere de un infarto en una playa brasilera, nadando en el mar, le da un Claro. infarto. Bueno. Y ella baila frente a Mengele y Mengele como que les perdona la vida y dice, bueno, estas cabras jóvenes que se dediquen a trabajar. Y por eso sobrevive ella. Y ella queda, por supuesto, traumatizada y con una cuestión terrible, además con el baile. Ella habla de que de alguna manera le mató su pasión por el baile, ¿cachai? Y descubre en su vida la logoterapia. La logoterapia es un tratamiento psicológico que desarrolla Víctor Frank después de haber sobrevivido campos de concentración en Auschwitz y en Dachau, donde él descubre que aquellos que sobreviven eventos trágicos quedan con la culpa del sobreviviente, de por qué yo sobreviví y no los demás, y esa cuestión te puede volver loco. De hecho, es sabido, muchos de los veteranos de guerra, por ejemplo, murió más gente de Vietnam, soldados que se suicidaron en Estados Unidos. Claro, cuando llegaron. ¿Cachai? O sea, es una cuestión terrible el tema del estrés postraumático. Y él descubre que lo que hay que encontrar es una manera de proyectar eso hacia el futuro. Entonces la logoterapia encuentra sentido a lo que te pasó haciendo algo que le dé sentido a eso que te pasó. Y por eso el libro se llama además El hombre en busca de sentido. Y Edith Eger se dedica a eso. Y ella termina haciendo fundaciones, su terapia, ella como terapeuta escribe este libro que fue un tremendo fenómeno editorial, que yo te diría que es el libro que va, le hace como este revival a la literatura de la Segunda Guerra Mundial. Y estos últimos años hemos tenido una gran cantidad de libros en el género de la novela histórica ambientada en la Segunda Guerra Mundial gracias a eso. Entonces tenía El tatuador de Auschwitz, el viaje de Silka, qué sé yo, montones de libros sobre El niño el pijama raya, también es un libro que tiene ese sentido. Entonces, La lista de Schindler. En el Claro, claro, pero, en el cine. pero o sea, yo diría que la lista Schindler está ubicada como en la primera oleada, Sí. junto con Maus, por ejemplo, claro, este cómic tan famoso que ganó el que es de premio los Pulitzer. 90 y tanto, la viste. Claro, claro. Y en este caso ya estamos en la vuelta final de los supervivientes originales. Claro. Porque, Ya, perfecto. bueno, hace unos días atrás se conmemoraron los 80 años del final de la rendición de Alemania. Claro. Entonces, y en unos meses más, en agosto, los 80 del bombardeo. Claro, de porque Hiroshima. los niños de Auschwitz son los que están vivos. Los que alcanzan a estar vivos. La ahora. David claro. Eger, que O sea, tenía 12 años. Claro, entonces va a ser una generación, pronto va a ser una generación que ya no va a existir. Exacto. Que pasaron Bueno, por Auschwitz. está pasando lo mismo con los últimos veteranos de guerra, de hecho. Exactamente. Sí. Exactamente. Así que, bueno, eso es el caso. Y hay otro libro también, que es tal vez el testimonio más importante de sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, que es la trilogía Si esto es su nombre, de Primo Levi. Él era un italiano de origen judío sefardí, Era un químico. que era químico. Justamente, él era químico. Los números primos de él, ¿no? Sí, claro, los números primos. Claro, de Primo Levi.
Sí. Sí, claro. Y Primo Levi tiene esta trilogía que es impresionante. Él habla con detalle del horror de ser víctima de lo que fue la tortura, lo que fueron los asesinatos. Y es un libro, es un patrimonio de la humanidad esa novela, porque realmente es muy conmovedor leerlo. Y él tiene una curiosidad porque era químico y muere, o sea, su muerte está como velada por el misterio de que si se suicidó. Sí, Era un hombre mayor. O si se cayó por una ventana. Claro, y Sí. él murió en su casa, lo encontraron muerto en su casa y o sea, no está claro, nunca se supo si se tiró de un tercer piso o si se cayó de un tercer piso. Sí. Entonces, los que dicen, los amigos dicen, él estaba contento, estaba bien, Imposible, claro. que no se habría suicidado. Y creen, por lo tanto, que se asomó por la baranda a ver si hay un ruido o algo, bien entró alguien y que se cayó. Y otros dicen, y el argumento también era químico. O sea, tenía conocimientos de sobra para haber tenido una muerte bastante más pacífica que haberse lanzado por una baranda, para un tercer piso, no tener la certeza que te vaya a matar. Mira, Woody Allen utilizó la muerte de Primo Levi al final de Crímenes y Pecados, porque el protagonista de esa película filma un superviviente de los campos y es un caballero que dice cosas extraordinarias en la película. Y un día lo llaman, oye, se acabó el documental, ¿por qué? Porque se murió tu personaje, saltó por una ventana. ¿Qué? No, Primo Levi es un autor gigantesco. De hecho, por ejemplo, Philip Roth, que es un extraordinario autor gringo, también de origen judío, lo visitó, lo entrevistó, lo fue a conocer, así como, porque es un referente en ese sentido. Y bueno, y es una gran, no una novela en realidad, no sé, su no ficción es espectacular. Si esto fuera un hombre, una novela, sobre una trilogía, que es un testimonio de sobrevivencia que, como te digo, es patrimonio de la humanidad de haber sobrevivido a los campos de exterminio nazi. Ya, ahí tenemos entonces libros de Auschwitz, a partir de la película también de La carga más preciada, que precisamente trata de una familia judía que es deportada a Auschwitz y que lanza una guagua. Y eso está en salas de cine. Esto está en sala. ¿Y tú en la librería? Sí, pues, todos. Ya, ¿precio más o menos? Es que hay distintas ediciones, pero los de Primo Levi deben estar como entre 20 y 25 lucas. Ya, ¿descuento no? Depende. ¿Pasáis boleta? Sí, ya, obvio. Ya. Qué correcto. Ya. Ya, siguiente. Esto es la partida de. ¿Cómo se pronuncia esto? Go. Ya. El probablemente el ¿Has juego. jugado Go? Mira, nunca he jugado Go, he visto los tableros, siempre he tenido la tentación. ¿Y cómo es? Yo a no lo ver, vi. el Yo Go. me ¿Tú has jugado obsesioné. Go? Es que, bueno, perdón, pero cuente, yo después Mira, te cuento la historia. la partida de Go es una película que está en Netflix. Ya. Es un filme que está basado en un caso real. Y probablemente es uno de los. Es una de las tramas más viejas que el hilo negro. Es la trama del maestro versus el discípulo. Esa es eterna. Un Obvio, clásico. obvio, en el fondo. La hemos visto millones de veces, desde el maestro borrachón hasta el Karate Kid, desde el color del dinero, digamos, está en todos lados. Y de hecho, bueno, esto está basado en la vida de dos jugadores reales de Go, que todavía están vivos. Es un filme que transcurre entre los años 80 y los 90, en la época en que un jugador llamado Cho Hun-hyun, ¿Ya? que es probablemente, es el jugador coreano más importante que ha existido. De la Y historia. Claro. Pelé, Maradona. Una cosa así, y uno de los grandes jugadores de Go del siglo XX Ya. y XXI. Y su protegido. Ya. A ver, este gallo no tomaba a nadie como alumno, pero ve jugar a este pequeño prodigio que estaba criado por el abuelo, vivía en una relojería, básicamente el cabro chico ahí pasaba las tardes después de ir al colegio jugando Go, ya no tenía rivales. ¿El Go se juega solo? No, se juega con un rival, se parece al ajedrez. Sí, Ya. el Go es considerado el juego de tablero más difícil Del mundo. Más difícil del Ya. mundo, más difícil que el ajedrez. Pero hay que tener dos. Sí, son Ya. dos Son y dos es un jugadores. tablero cuadriculado. Imagínate una hoja de cuaderno de matemática. Ya. Por lo tanto, cada uno de los cruces de línea es un punto. Ya. Y tú vas poniendo piezas, son blanca y negra. Cada uno pone una pieza en una de esas intersecciones de puntos. Claro. Y gana, y es un juego territorial. Gana el que, gracias a sus piezas blancas o negras, conquista mayor territorio. Y el territorio se cuenta como la línea ficticia de tus piezas versus las del otro. Ah, ¿Cachai? Las piezas son como los M&M. Claro, pero son más los redonditos. redonditos.
Ya. Son las Claro. arandelas. Y de hecho, un dato curioso es que el equivalente al jaque mate, o sea, al jaque, perdón, tu rey está amenazado, también tú te comes piezas en el Go, que es cuando tu pieza está rodeada por otras 4 Claro. del otro color, y ahí tu pieza desaparece, te la comen. Y ahí se corre el cerco. Y ahí vas corriendo el cerco, ¿cachai? Es un juego que en el fondo es como un ejército, una batalla. Y cuando tu pieza está a punto de ser comida, es un Atari. Ah, ¿Te gustó, no? forma Atari. No, po, Atari, así se llama la palabra. Atari. Ah. Jaque es Atari. Y de ahí viene Atari. Sí, Y de ahí la viene palabra la no- palabra. Ahora Atari partió siendo una empresa que hacía cartas. Claro. Después se convirtió en... Bueno, En el videojuego. Go es un juego extremadamente agresivo. Sí. Sí, y efectivamente puedes humillar al adversario, lo puedes doblegar, es un juego increíblemente psicológico también. Se juega igual que con el ajedrez competitivo, con un reloj al lado. Ya. Tú tienes tiempo para ir jugando y bueno, y esta película de alguna forma narra, es una historia como de depender y no depender de tu maestro. Mm. Y el personaje central viene a ser este sujeto que ha atravesado por todo, que se las sabe todas, que ha derrotado a japoneses, que ha derrotado a chinos. Ya, o sea, un crack. Es un crack. Pero al mismo tiempo se encuentra con la medida de... Se encuentra con el hombre en su zapato, finalmente. Y no es muy agradable lo que ocurre porque él cuando en Oriente, cuando adoptas a un discípulo, lo llevas a ir a tu casa. Sí, po. Ah, mira. No, lo sacan de la casa del abuelo, lo trasladan a Seúl y ya comienza otra vida. Comienza otra vida con la mamá postiza, con los hermanos postizos y con el maestro. Y me imagino que una alta demanda al maestro sobre la capacidad del discípulo. Al mismo tiempo, y es un juego también de enseñanza, de humillación, de subserviencia también, digamos. O sea, de que en el fondo tienes que respetar al maestro. Tiene que ser servicial de alguna Claro, y en algún momento llega el instante en que tienes que intentar superar al maestro. Claro. Claro. Y en la historia de la vida, matar al padre. Bueno, estaba leyendo sobre los personajes y estos dos tipos son noveno dan, son como el equivalente del Cinturón cinturón negro, negro, claro. claro. Y lo que sí ocurre es que Cho, el maestro, bueno, es un sujeto que ha tenido una carrera política hoy día. Fundó un partido político. Ah. Sí, es de tendencia conservadora. Es en los últimos años en Corea, que la política coreana está sumida en el caos. Ahora, claro. Claro, absolutamente. Entonces, bueno, esto está en Netflix. Buena película. ¿Buena? Sí, me gustó. Me Ya. gustó. Uno se pierde con la cantidad de películas coreanas que andan dando vueltas. O sea, la cultura coreana. Porque algunas vienen con mayor perfil, otras vienen apoyadas por premios, pero Sí. la mayor parte hay que estar bien metido. En este caso uno se puede sumergir. Sí, po. Bueno, y en materia de libros, fíjate que el Go es, a nosotros a lo mejor en Occidente no es tan conocido como deporte, pero yo me obsesioné un ratito con el ¿Y Go, cómo fíjate, llegaste al Go? porque me leí un libro de Kawabata. ¿Ya? Uno de mis autores favoritos es Yasunari Kawabata, premio Nobel de Literatura ¿De del qué? 68, ¿Japonés? que es japonés, que tiene una historia bien curiosa porque uno es un mejor, así como Borges vio Casares en Argentina, en Sí. Latinoamérica, era Kawabata con Yukio Mishima. Yukio Mishima era un escritor japonés mucho más joven que Kawabata. Ese que se hizo el harakiri. El que se hizo el harakiri, que en realidad se hizo el seppuku, que es la ceremonia completa, Ya. intentando provocar un golpe de estado. Ah, Si el mira. tipo la tenía, armó un ejército, un paramilitar. Y Yukio Mishima fue con su ejército paramilitar a un regimiento, se toma un regimiento. Un ultraconservador era. Muy conservador él, y porque querían restaurar la figura del emperador. Ellos poder político. Como poder político, después de la Segunda Guerra Mundial. Y el tipo le habla a los soldados y le dice así como, levantémonos, no sé qué, y no lo pescan. Y su discípulo, Morita, era apellido Morita, su discípulo, estaba encargado de hacerle el seppuku completo, que es el corte en el estómago y el corte de cabeza Sí. por el discípulo. Se decapitan. Y el discípulo Morita no fue capaz, le pegó un hachazo así, no fue capaz, y tuvo que llegar otro gallo a terminar de cortarle la cabeza. Y hay fotos de la cabeza de Mishima, así como es una cuestión bien tétrica. Bueno, Kawabata, que es maestro de alguna manera de Mishima, que es mucho mayor que él, es un autor japonés extraordinario, tiene unas novelas, Lo Bello y lo Triste, que es muy famosa, Kyoto, La Casa de las Bellas Durmientes, es un autor famosísimo japonés. Y él escribió un libro que son crónicas periodísticas. Le encargaron de un diario japonés que cubriera una partida de Go que fue muy famosa entre un viejo
maestro, como el Messi del Go, ¿Ya? contra un joven aspirante que era como la nueva tendencia en el Go. Yamal, el de Barcelona. Una Es cosa así. básicamente el mismo argumento de esta película. Justamente, Sí, que se llama, claro. tengo el nombre acá porque yo no te los puedo decir bien. Honinbo Shusai, que era el viejo maestro, contra Kitani Minoru, ¿ya? Que en el libro se llama Otake. Y esto joven. causa conmoción. Claro, y todo el mundo está atento. El Go es un deporte en Corea, en Japón, es así, pero se paraliza, en los grandes campeonatos se paraliza la ciudad, Son se paraliza el increíblemente país. populares, Es sí, es muy verdad. ¿Transmiten popular. eso por la tele? No solo, o sea, lo transmiten Lo transmiten en la en el jugada. Paseo Humá, el partido de la selección chilena, No. transmitiendo el Go. Bueno, pero piensa aquí que en algún momento, cuando la Guerra Fría estaba en su El apogeo, ajedrez. claro, Boris Claro. Spassky versus Fischer. Claro, po. Claro, Y claro. Kasparov. Ahora, Claro. lo que sí ha pasado con el ajedrez ahora es que, claro, la superioridad de los rusos de alguna forma ha hecho que esto No haya competencia. no haya competencia Claro. Salvo Watson, el robot de IBM. y deje de ser noticioso, digamos. Bueno, ahí tú mencionabas algo del robot. Deep Blue, el que le ganó a Kasparov. Bueno, Deep Blue, que fue el gran avance que fue capaz de derrotar al hombre, al humano en el ajedrez, eso fue el 90 y tanto. ¿Jugó Go también? Se desarrollaron otro computador para derrotar al hombre en el Go. Hay un documental que se llama AlphaGo, que estaba en Netflix hasta hace poco, ahora no está. Pero si lo buscan por ahí lo van a hicieron pillar. Deep Blue en vez de Del ajedrez. Go, pero del Go. era mucho más difícil en términos de programación y de computador mismo que el ajedrez, porque el ajedrez tiene menos movimientos. Son menos posiciones. Son menos posiciones y son menos variables. El Go son infinitas variables. Y el tipo armaron un programa que primero derrotó al campeón de Go europeo. Y lo derrotó así como ya en las partidas. Y en el documental tú veías a los programadores y dicen, ya, pero igual le ganamos al europeo, que es bueno, pero no es como ganarle al coreano. Y ahora, en 6 meses más tenemos al coreano. Y se paraliza Corea. Están las imágenes de la gente que ahora mirando así como paseo más la partida entre el campeón coreano contra el computador. Y el computador le ganó al coreano. Le ganó. Y generó un impacto de que estas son como la pre-inteligencia artificial. Sí, po. El impacto de la tecnología ha sido avanzado tanto que derrota al hombre en el Go. A mí lo que más me llama la atención, fíjate, es el elemento emocional de eso, porque al menos en estas partidas hay un impacto anímico. No Claro. solo en quien juega, en los que están mirando también. Sí, Claro. eso de Deep Blue y todo lo que ocurrió, a mí me provoca la sensación que pasó demasiado tiempo entre Deep Blue y lo que estaba ocurriendo ahora. Yo pensé que iba a ser mucho más rápido a partir de Deep Blue, que le ganó a dos genios. Sí, po. Y eran computadores con la capacidad de procesamiento mucho Sí, más po, baja que la de ahora. claro. O sea, por lo pronto eran computadores grandes, ocupaban piezas. Claro. Pero entre medio tenéis lo de AlphaGo, po. Claro. Ahí tenía que es impresionante, la verdad. Y bueno, y el maestro del Go de Kawabata es como el origen de esto. A principios del siglo XX, dos hombres que están, primera mitad del siglo XX, esta lucha entre un viejo maestro que es como antiguo, la tradición, contra el joven que es más profesional, que se lo toma así como una pega, así como ser deportista profesional. Y se trata de eso, de lo antiguo. Del que es choque muy de dos generaciones. Que es muy Es lo japonés. mismo en la película. Es lo Es mismo muy en la película, japonés, sí. el choque de lo viejo con lo nuevo, lo antiguo. ¿Qué es lo que le pasó a Japón en el siglo XX después de su periodo, del periodo Edo, de la modernización de Japón? Entonces Bueno, es bien impactante. Es interesante también porque la partida de Go está ambientada justo en este cambio, en esta especie de despegue económico de Corea. Claro. Las primeras imágenes tú ves que es una Corea antigua, que es la Corea del final de la dictadura. Y que se quedó con la Corea de la dictadura. Claro, claro. Y las imágenes del final de la película es otro país. Sí, pues Corea es una potencia mundial. Oye, muchachos, vamos a un pequeño corte, pero antes saludamos a nuestros auspiciadores y seguimos con más Página 13. Una revista para escuchar el mejor análisis de la actualidad. Eres parte de Página 13 de Tele 13 Radio. No te pierdas los Go Days de GAC Motor este 15, hoy día 16 y mañana 17 de mayo. Conoce el GS8, el SUV con 3 corridas de asiento en versión 4x2 o 4x4. Cuota mensual desde 243.990 pesos. Más información en gacmotor.cl. Visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntranos en Casa Costanera en Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en www.primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Todo lo que tu empresa necesita con un solo clic.
Desde solo 0.77 UF más IVA mensual, incorpora Softland Cloud, el más completo software de gestión con soluciones de e-commerce, finanza, capital humano, comercial, gestión y operaciones. Visítalos en softland.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en Prudential AGF. Elige una fibra que te toque la fibra con el plan 800 megas Zapping Plan Fútbol TNT Sport Premium y acceso a todo el contenido de Max a solo 29.990 pesos por un año. Boom, nadie te da más. Grupo CAP, símbolo del desarrollo minero industrial, impulsa el futuro con empresas diversas unidas por un propósito común: liderar en materiales y soluciones críticas para la descarbonización. Desde Chile siguen construyendo un mañana sostenible. Conoce más en www.cap.cl. Y desde la salud de tu familia hasta la universidad de tus hijos, con Vicevida asegura tus ahorros, protección y jubilación. Vicevida planifica y asegura un futuro con tranquilidad. Sin antigüedad laboral, Cuenta Santander es para ti. Solo contrátala desde la app Santander desde costo cero. Santander es el momento. Santander. Ya, muchachos, vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más Página 13 acá en Tele 13 Radio.